como está dicho en su mismo título, consta de notas, no es un texto definitivo, más que un ensayo, son unos fragmentos de ensayo o unos pequeños ensayos cosidos juntos, unos intentos de aproximación al tema de la escritura sobre la ciudad. Eso significa y no significa que esté acabado. Por una parte puede significar que esté acabado porque no es que esté trabajando en ese texto todavía, pero también no está acabado porque sí estoy trabajando en ese tema de cuyo tratamiento este texto es, digamos, una etapa. En una charla pública reciente se me preguntó si escribo sobre la ciudad. La pregunta me recordó mis años de estudiante de literatura en Bogotá, una época en la que se hablaba sin asomo de cansancio sobre literatura urbana y escribir la ciudad. Solo que no se hablaba de ello realmente. Los enunciados se repetían como ganas y como lemas. Se decía la ciudad y la literatura y el enunciante remitía a una lista de nombres y de obras que remitía a su vez a una consigna que a su vez reiteraba una moda que nadie sabía, creo, cómo seguir. Había que escribir de Bogotá, o como se decía entonces, abusando del acusativo, escribir a Bogotá. Los jóvenes escritores bogotanos debíamos pensar, como habitantes y autores de una ciudad americana, en la colonia. En concreto, debíamos tratar de ser parte de la tradición de El Carnero, como si evitarlo fuera posible. Víctimas de una ciudad huidiza, debido a una destrucción reciente y prorrogada, debíamos procurar mantener como referente de nuestra experiencia y nuestra reflexión el bogotazo, como si perderlo fuera posible. Aparte de eso, lo que los aspirantes escritores teníamos que hacer era caminar por el centro para ver qué entendíamos, qué se veía o para encontrar un atisbo de cuanto desconocíamos. Pero ¿qué era lo que se veía y qué podía hacernos ajenos en la ciudad que construíamos? ¿Quién iba a señalarnos dónde buscar? ¿Había un guía? Entender algo sobre la ciudad era tan ilusorio como saber de dónde venía la articulación entre el deseo por ella y el deber hacia ella, que reconocíamos o no en nosotros. Esa letanía y esa constricción y esa confusión de la literatura urbana produjeron en mi generación cierto corpus que mezclaba la sordidez y la detección frustrada. Léase malogradas novelas policíacas. En eso fue a parar la misión urbanista, que no era otra cosa que tardía pretensión modernista. Nos pusimos a pensar en la historia de la ciudad, en los papeles interpretados, en los recovecos del sexo y la resistencia de los fantasmas. Creíamos que para escribir de la ciudad había que escribir de lo siniestro. Nadie, sin embargo, en una ciudad de pobres, supo ni quiso escribir sobre la patencia del horror, sobre la pobreza. Los estudiantes de literatura y arte, que éramos los aspirantes, los lectores, los autodesignados para la articulación y los viajeros, no teníamos cómo conocer la pobreza. Hablo de la pobreza sin más, clara, afilada y severa, no de la diversidad, ni de lo popular, ni del trasiego de la calle, ni de la desdicha tampoco, ni de los acentos desarmados, ni de los sucesos y sus ruinas, sino de la falta, del hueco, del polvo sin paisaje y del no haber hecho nada y no tener nada que hacer más tarde. Y desde luego no sé de lo que hablo, sé lo que digo, pero no sé de qué estoy hablando. Hablo de un lugar inarticulable para quien está adentro e impenetrable para quien está afuera. Soy pobre porque no puedo conocer mi pobreza, porque no tengo acceso a ella, estoy incomunicada conmigo y la pobreza de nadie es mía. Creímos que escribir la ciudad era investigar sobre encuentros y pasajes, sobre el centro, el café, el parque, el puente, el burdel, pero no nos acordamos de que nuestra ciudad, en su porción mayor y quizás en su sustancia, estaba en la periferia, en los segmentos sin calles, en la casa sin esperanza de huéspedes, o sea, en la casa cuyas paredes se juntan. Optamos por no pensar en la ciudad porque optamos por no pensar en el ser pobre, porque eso en realidad no cabía en el título o el lema literatura y ciudad. Es un misterio que la pobreza, que no contiene nada, no quepa en ningún lado.
A la pregunta de si escribía de la ciudad en aquella charla pública a la que aludo, podría haber respondido que cuanto escribo, las distinciones que propongo y las indiferencias que me delatan, pertenece a la ciudad y en ella queda, no solo porque nunca he vivido en el campo, sino porque me imagino el campo. Voy al campo con frecuencia y allá me siento mejor y más atenta que en la ciudad, pero no imagino la naturaleza. En otras palabras, la naturaleza no me señala otra naturaleza. Los campos, el desierto, el mar, el bosque, la selva, la montaña, el río son definitivos. Si un paisaje alude a un más allá para él mismo, ese más allá no es otra cosa que él mismo perfeccionado, purificado o al menos hecho más patente. Es el espacio en que él vuelve a preguntarse sin que medie ni una representación ni un acontecimiento. Si imagino la naturaleza, así dicha simplemente, imagino un jardín que es ella misma, solo que total y arriba, el jardín del Edén, si se quiere, el mundo como fue creado. En la naturaleza miro sin que la mirada persiga la crítica o la interpretación. Fuera de la ciudad, la mirada corre tras la vista para ser fiel a sí misma. No asume el paisaje, sino que se vierte en él, buscando integrarse a su realidad viva. Si yo escribiera del campo, podría escribir quizás algo que se acercara más a la verdad del mundo que lo que he escrito y algo más lejano de los argumentos del mundo. Hay recorridos a través de la ciudad que quedan en mi mente convertidos en recorridos de los pensamientos. En esa medida, la ciudad es imaginaria y es utópica en lo que escribo. El desasosiego, los trayectos, la variedad de los vehículos, la pertinacia de la desigualdad, la desconocida pobreza sin enigma y rotundamente misteriosa, todo eso necesariamente establece rutas en mi quehacer que se convierten en estructuras literarias a las que recurro una y otra vez. En la ciudad hay caminos y habitaciones. La ciudad es igual a la suma de sus caminos y sus habitaciones. Eso es lo que hay, nada más. Lo otro es lo que no hay, lo que queda en la pobreza y en la muerte. La ciudad es un lugar donde apartarse de la pobreza y de la muerte, donde olvidarlas y encontrar maneras de durar, o sea, de tener y de hacer. La información y las obras, lo que se obtiene y lo que se hace, son habitaciones y caminos para la ciudad. Las habitaciones pueden estar en casas, cuya primera representación es la casa que pinta un niño, una casa que es siempre una casa rural, o en torres, cuya representación más inmediata coincide con el edificio más nuevo, el más reciente que viene a la memoria, que es a la vez siempre la torre inmemorial, la Torre de Babel. Los hombres tenían una sola lengua y encontraron una vega y se dispusieron a coser ladrillos. Voy a citar el pasaje de la Biblia. Empieza la cita, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí termina la cita. La pretensión de la Torre de Babel, de la ciudad, es la permanencia. La ciudad se concibe como escenario y evidencia del concierto. Dios no permite que llegue el fin de la construcción de la ciudad. Si los hombres acabaran la construcción, entonces no se arredrarían en sus cometidos. Si los hombres construyeran con su concordia la ciudad concordante y lograran pervivir haciéndose un nombre, ¿quién sabe qué harían? ¿Qué harían? Harían lo que han pensado hacer, dice el pasaje, no dice qué, o planeado hacer, dicen otras traducciones. Lo que tienen solo en el pensamiento, lo que es al mismo tiempo innombrable y factible. Lo que harían los hombres es convertir la palabra en acto, hacer con la ciudad como Dios con el jardín, replicar la unidad y entenderla, hacer de la ciudad un jardín. Me pregunto por qué en el pasaje bíblico se dice que Dios desciende a confundir las lenguas. Baja Dios a la tierra a hablar en lenguas diversas que Él mismo
se ha enseñado, vas a enseñarlas, o acaso el solo oír el descenso de Dios provoca la división entre los hombres y los hace conscientes de su diferencia, así como la aproximación de Dios en el paraíso hizo a Adán, cuando lo oyó acercarse, consciente de su cuerpo o de su vergüenza. Y les muestra que su proyecto político, su intento de concierto tendiente a la unidad es vano. En el relato bíblico, Dios desciende 2 veces, desciende a mirar la construcción de la torre y, habiendo mirado, se dispone repetidamente a descender para crear la disensión. Esa división del acto de bajar, una división entre mirar y actuar, es algo que no entiendo. En la construcción de las ciudades, después de Babel, ¿no hemos hablado los constructores la misma lengua? Es decir, desde Babel en adelante, hemos tratado de replicar la torre sin podernos comunicar. Las ciudades que conocemos han sido construidas por nuestro desconcierto, el desconcierto producido al ver bajar a Dios, al no entendernos al verlo, al no entenderlo a Él, en la desesperanzada obstinación de Babel. Los caminos dentro de la ciudad son posibles por la muralla que circunda la ciudad, que es el primero de esos caminos o el último. El héroe babilónico Gilgamesh viaja en busca de la inmortalidad, que le es elusiva a manos del cansancio y luego le es arrebatada por una serpiente. Tras lamentarse de no haber obtenido lo que buscaba, al final de su viaje, Gilgamesh recorre un trecho y llega, todavía siendo mortal, sin haber podido alcanzar la inmortalidad que buscaba, a su ciudad de Uruk. Y cito una parte del poema de Gilgamesh. Cuando llegaron a Uruk la cercada, Gilgamesh dijo a Urshanabi el batelero: súbete y paséate por la muralla de Uruk. Inspecciona sus fundamentos, observa su fábrica de ladrillos. ¿No son de ladrillo cocido los ladrillos de su estructura? ¿No colocaron sus fundamentos los 7 sabios? Un shar mide la ciudad, un shar sus huertos, un shar el templo de Ishtar. En total 3 shar abarca Uruk. El rey Gilgamesh había construido esas mismas murallas de Uruk. En lugar de haber obtenido la inmortalidad, se encuentra de regreso en su ciudad, en su obra. En el lugar de la muerte está la contemplación de la ciudad por quien la construyó, es decir, por quien la cercó. El final del viaje en pos de la inmortalidad huidiza es el hallazgo de la inmortalidad posible, de la memoria o de la fama, que coincide con la toma de conciencia sobre la mortalidad, cifrada en la obra concluida que refleja a su hacedor y se resume en unas dimensiones contables, el shar que se repite en el pasaje, y en la constatación de la contención. ¿Cuál es la muralla de Bogotá? Mientras que la ciudad está construida por todos juntos en la desorientación y la disgregación, quizás la muralla de la ciudad sea una construcción de cada uno. El borde del escenario, que permite imaginar qué hay fuera del escenario, es obra del individuo retirado. El límite de la ciudad, que es su definición, es lo imaginario en la ciudad. Depende de la capacidad de cada autor y es la condición para proteger y trascender la vida urbana y el lugar. La muralla es entonces el último camino. En el siglo VIII, y seguiría haciéndolo durante todos los siglos posteriores, en las páginas de las 1001 noches, el califa Harun al-Rashid se paseaba disfrazado por las calles de la ciudad de Bagdad para oír historias y para oír lo que se decía de él. Se convertía en otro, en un forastero, en uno de sus gobernados, para saber cómo era su gobierno. Harun gobernaba y se gobernaba. Se presentaba en la calle haciéndose el ausente, convertido en súbdito y en pobre, para saber cómo estaba haciendo él mismo que los demás vivieran y cómo estaba viviendo él, para saber qué se opinaba de su gobierno. Al así disfrazarse de otro para oír hablar de sí, jugaba al muerto, es decir, actuaba la muerte, es decir, moría. La astucia del emir de los creyentes me hace sospechar que la condición de vivir en una ciudad, con la ilusión implícita de conocer la ciudad, de dominarla, guarda la promesa de que un día oirás hablar de ti. Al cabo de los recorridos, al cabo de los años, de las vueltas y de los conocidos, llegará el momento en que uno oirá lo que puede decirse de uno, lo que
pudo decirse de uno, y sabrá quién ha sido uno, quién fue. Se trata del deseo de fama y de revelación, para cuyo cumplimiento es necesario acceder a verse como otro, para lo cual es necesario acceder a verse como un muerto. Es ese el empobrecimiento supremo, pero un empobrecimiento diferente e incluso contrario de la pobreza material, esa muerte voluntaria del que quiere saber quién fue y quién es, y para eso se tiene que empobrecer radicalmente. El suceso maravilloso de oír hablar de sí mismo como ausente equivale a la constatación de Gilgamesh. El rey se da cuenta de que es mortal, porque a su lado se habla como se habla de un muerto, delante del muerto en su funeral. El rey se da cuenta de que es un muerto y no está muerto, pues oye a los vivos. La ciudad cumple su promesa de inmortalidad que es lección sobre la mortalidad. El otro domingo me fue permitido asomarme a la experiencia de oír hablar de mí como si no estuviera presente. Estaba en una feria de librerías en Bogotá, en un parque donde habían dispuesto unas casetas en forma de carpas árabes que representaban librerías que los demás días están dispersas por la ciudad. Pegadas unas a otras, las carpas formaban una muralla, y el lugar semejaba a una ciudadela que tuviera libros en vez de ladrillos. Yo estaba firmando copias de mis libros agachada sobre una mesa en una de las carpas cuando entraron dos muchachas en la carpa. Pasaron la mirada por encima de mi cuerpo sin verme, leyeron mi nombre en los libros y una le dijo a la otra: Carolina Sanín, no he tomado clase con ella, parece que es tremenda, súper cruel, que hace desmayar a los estudiantes y todo, me da demasiado miedo. A mí me dio quizás también un poco de miedo que hubiera llegado ese momento en el que mientras firmaba mi nombre oiría pronunciar mi nombre como un fantasma. Dije que yo era yo y que no hacía que nadie se desmayara. La muchacha visiblemente no me creyó y a la salida me dijo deprisa, como para salir del trance y todavía sin mirarme: ahora me da más miedo. En esa especie de simulación de mi propia muerte, además de mí y de la espantada, había otros como muertos, los estudiantes desmayados, aludidos, que quedaron en mi imaginación, en la ciudad de mi imaginación, y me asustaron. Bogotá es una ciudad rígidamente estratificada, atravesada de murallas sociales. Quienes tenemos la fortuna y la limitación de haber estudiado en la universidad, en ciertas universidades, y de haber vivido en ciertos sectores, tenemos la sensación de que nos conocemos entre todos. Pasan los años y en lugar de conocer a más personas, nos damos cuenta de que ya las conocíamos. Los nuevos son conocidos de conocidos y ya en el pasado habíamos tenido noticia de ellos. La vida social y el ejercicio de la memoria social son en Bogotá una sola cosa, y supongo que así sucede en muchas ciudades latinoamericanas, en muchas de las ciudades particularmente desiguales de otras partes del mundo. Esa circunstancia provoca claustrofobia, atrofia la imaginación y descorazona. Uno ha llegado a creer que antes, en otra época de su vida, era otro, pero a cada paso cae en la cuenta de que siempre ha sido el mismo hilo en el mismo tejido. Entonces es imposible hacerlo de Harun al-Rashid, de morirse o jugar al muerto para convertirse en otro y saber quién ha sido uno. Es como vivir en sueños. Nadie sueña con desconocidos. Sueño con alguien y me doy cuenta de que ese con quien sueño o soñé es a la vez mi madre, una antigua compañera del colegio y una versión de mí. En Bogotá algunos vivimos como dormidos en una casa que se cree grande pero cuyas paredes se juntan como las paredes de la casa inhóspita de la pobreza. El miércoles pasado quise mostrarle mi ciudad a un amigo extranjero. Paseamos por el centro, por las carreras séptima y octava, por la Jiménez, por el pasaje Hernández. Todo me parecía deslucido, los interiores de los cafés, los clubes de ajedrez, los edificios. Mostraban paredes severas, sin adornos, pintadas. Luego el deslucimiento me pareció profundamente amoroso y honesto. Cada construcción, cada muro parecía querer decir qué era lo que parecía ser. Pensé que Bogotá, la adusta, tiene la estética del confesionario. ¿Qué desconocimiento o qué inconsciencia estamos llamados tan perentoriamente a confesar?
junto al muro despintado y sin cuadros, junto a la muralla que sigue y se repite frente a la pobreza, confesaríamos nuevamente que no conocemos la pobreza. A la confesión seguiría la conversión, o es en el orden inverso, convertirse en pobre. También me pregunté si lo que veía en la estética del centro de Bogotá no sería avaricia en lugar de austeridad. La ciudad de donde yo quisiera ser, por donde me gustaría andar, tiene un río. La ciudad de donde soy, donde escribo y vivo, tiene un río. El Bogotá, que es una cloaca envenenada con los líquidos de los productos químicos de las curtiembres que en él se vierten. Decimos curar las pieles muertas, los cueros. Hay vacas doloridas y desolladas, que son solo sufrimiento, y que curadas son carteras azules, verdes, amarillas y rosadas, y un río quieto y tornasolado, azul, verde, amarillo y rosado, un arco iris inmundo que es nuestra muralla. En la ciudad de mi imaginación están las vacas vivas y la muralla son ellas mismas. Sobre la ciudad revuela el ángel del merecimiento. La ciudad pretende ser la corte del juicio final y nos embauca haciéndonos confiar en la realidad de la justicia. Al interpretar papeles en el escenario urbano, nos acostumbramos a creer que pagamos y recibimos pagos. En realidad, el ángel del merecimiento es un engañador, es un ángel caído. No debemos ni se nos debe nada. En el campo, en la naturaleza, lo sé. El dolor y el placer que me aguardan no obedecen al mérito, sino a la ley misma de la que procede todo lo que hago. Eso es.